El día de hoy vamos a ver ciertos detalles que son importantes en la vida de Abraham, que son difíciles de verlo de primas a primeras, incluso con la experiencia que uno puede tener de haber leído la Biblia varias veces. Sí, hay elementos al principio del capítulo 1 al capítulo 11 que no va agregando, digamos, en el camino, lo cual se hace difícil entender esos detalles, y esos detalles son sumamente importantes para una buena interpretación de lo que sucede en el Nuevo Testamento. Vamos a leer la escritura como base, Génesis 13, 14 al 17. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Básicamente lo que el Señor le está diciendo es: toma posesión de la tierra por fe, camina en toda la tierra para tomar posesión por fe de ella, porque te pertenece a ti y a tu descendencia, aunque en la realidad, en la actualidad, Dios no le dio ni siquiera, dice la Escritura, un lugar a donde reposar el pie de Abraham, pero todo lo estaba haciendo por fe, sin ver más que por la fe lo que iba a hacer para su descendencia. Y Josué lo vuelve a rectificar. El Señor se lo vuelve a rectificar a Josué cuando entran a la tierra prometida. Le dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En otras palabras, Abraham era quien lo hacía por fe, y en la nación de Israel, a la hora de conquistar la tierra prometida, estaba tomando posesión de lo que su antecesor, su patriarca, en este caso Abraham, había hecho por medio de la fe. La pregunta es: ¿obedeció Abraham al Señor en cómo se llama, en recorrer toda la tierra? Y aquí donde surgen los detalles, ¿verdad? Vamos, bienvenida, hermana Rina. Dice justamente el versículo siguiente de lo que acabamos de leer, Génesis 13, del 14 al 17. Hoy lo leemos en el versículo 18 y dice: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Ese versículo que nos está diciendo es: sí, se va a quedar en la tierra de Canaán, no es que se esté regresando otra vez a Ur de los Caldeos, mas sin embargo no está obedeciendo el hecho de tener que recorrer de arriba a abajo, de norte a sur, de este a oeste, la tierra, para tomar posesión de ella por la fe. Pero el Señor tiene sus maneras, ¿verdad?, de que uno le haga caso. ¿Ustedes creen que sí va a quedar así la cosa? Pues no. Terminó obedeciendo que Abraham al Señor, y a veces cuando son decisiones de Dios de reino, Él impone sus circunstancias para hacer que nosotros lo obedezcamos. Dice el versículo 14 del capítulo 14 en adelante: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Se acuerdan que están separados, ¿verdad? Él llegó, sus tiendas las llevó hasta Sodoma y Gomorra, y estando ahí en Sodoma y Gomorra, está en medio de un pleito de unos reyes del norte, que por cierto son reyes de Babilonia, que van a venir a los reyes del sur, que es uno de los que está en ese pleito, es el rey de Sodoma, porque ya no quieren pagarle impuestos a los reyes del norte. Entonces va a haber esa confrontación, y va a venir ese rey del norte y se va a llevar a, ¿cómo se llama?, a Lot,
y sus posesiones. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Aquí los detalles son importantes. Dan es prácticamente que la frontera norte de la tierra de Canaán. Ya a partir de la tierra de Dan en adelante, ya estamos hablando de Damasco o de Siria. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Estamos hablando de otro país. En otras palabras, el que Abraham se haya quedado estático, la manera como hizo Dios que recorriera la tierra, así fuera de manera acelerada, fue para liberar a Lot. ¿Y cómo la recorrió? Por eso nos está diciendo el escritor bíblico, llegó hasta Dan, después llega a Oba de Damasco y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. O sea que apuro tuvo, por la misma necesidad, tuvo Abraham que recorrer la tierra como el Señor se la había demandado, porque Dios no pide favores, no dice si querés, si podés, si tenés tiempo. Le dio una orden a Abraham de recorrer la tierra. Lógicamente, imagínense ustedes, va a llegar a una tierra extranjera, tener ahí una tienda, vivir en tiendas, y por lo menos ahí con Manré ha hecho su amistad. Manré lo ha recibido muy bien. Manré está en un lugar bien bonito porque es un robledo donde él está, pues ahí se asentó. Pero eso fue a conveniencia de Abraham, pero el Señor quería que recorriera toda la tierra de Canaán porque a futuro esa tierra, por la fe, sería de su descendencia. Otro dato que es importante, y es el hecho de que en la época de Abraham ya encontramos gigantes. Lo que pasa es que no lo alcanzamos a leer bien porque tenemos ciertas palabras, ciertas referencias o ciertas traducciones que no nos permiten ver más allá de lo que está sucediendo. O no tenemos la experiencia de saber la geografía o saber los territorios que eran habitados por vientos. Miremos, dice la Escritura, Génesis 14 del 5 al 6. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot. Aprendan esa palabra, refaítas. Refaítas es una manera como le llamaban a los gigantes o cómo les designaban a los gigantes que estaban ahí en Astarot, Carnaín, o a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim, y los opóreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Miremos más adelante en la escritura, en Deuteronomio 3:13, para que veamos que sí efectivamente se trata de gigantes. Y el resto de Galaad, y ahora es cuando están conquistando la parte fuera de, o al occidente de, ¿cómo se llama? Al occidente de al oriente, mejor dicho, del río Jordán. Entonces, acuérdense que habían refaítas, bienvenido para la carnecita, habían refaítas en la época de Abraham. ¿Quiénes son estos refaítas? Lo va a decir aquí. Y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, la dio a la medio tribu de Manasés. Pongan la atención a Basán, a Og, de qué se trata todo eso. Porque más adelante, ahí mismo en Deuteronomio, nos va a decir que esos refaítas son aquellos que están bajo el gobierno de Og. Y ese Og
mencionado ahí en la escritura es precisamente un gigante. Dice la escritura que la cama de ese gigante era una cama de hierro y que fue derrotado por Josué a su paso en el lado oriente del Jordán antes de entrar a la tierra prometida. En otras palabras, no debemos entender a ese instante de que la tierra prometida está libre de contaminación de otros dioses y de otros espíritus y de demonios y de gigantes. Lo que nos dice eso es que Dios iba a tener que intervenir en el tiempo de Abraham hasta que el pueblo se hacía grande en Egipto para depurar de todas esas contaminaciones espirituales la tierra que más tarde vendría a ser el reino del Señor sobre la faz de la tierra. No sé si está claro, amados. Hola, hola. Amén. ¿Estamos? Sí. Amén. Okay. Muy bien. Entonces no creamos que el Señor mandó a Abraham a una tierra ahí donde todos son santos y que Manres. No, todos son adoradores de otros dioses. O sea, la tierra está contaminada de gigantes, está contaminada de dioses ajenos y está contaminada de una cultura que es totalmente diferente a la cultura que Dios quiere como gente de reino, que es si fuéramos a mencionar, digamos, algunas de las cosas que son aberrantes para Dios, por ejemplo, es que en la tierra de Canaán se practicaba el incesto como cuestión natural. El incesto es relaciones íntimas entre gente ¿cómo se llama? De su propia sangre, entre hermanos en segundo grado, entre primos, y ese tipo de ¿cómo se llama? De cosas. Paganismo, homosexualismo, todas las cosas que usted ve en Levíticos están prohibidas por Dios, es porque son prácticas comunes que se dan en la tierra de Canaán, incluyendo la adoración a Moloch. Moloch le representaba, era un dios de hierro. Lógicamente siempre les he dicho a ustedes que tienen que ver más allá del objeto, porque detrás del objeto hay un ser espiritual al que se está adorando, y prácticamente lo que hacían los cananeos era el sacrificar a sus hijos recién nacidos en las manos de Moloch como sacrificio para Moloch, para supuestamente gozar de las bendiciones de Moloch. Entonces, todas esas instrucciones que Dios da, que a ustedes les parecen, y ese tiempo que está diciendo esto, ¿verdad? Porque si es un pueblo ¿cómo se llama? Porque son prácticas comunes que tienen los otros pueblos. Y Él lo que quiere es un pueblo que sea dedicado y que Él viva bajo el gobierno de Él con la ética, la moral, las costumbres, la cultura que Él quiere para poder habitar en medio de ellos. Sigamos. Melquisedec. Este es un tema, amados, muy mal entendido por un montón de gente, incluyendo gente que se dicen expertos en la escritura. Lógicamente, no tener el componente de reino en el análisis se cae en un montón de ¿cómo se llama?, de errores. Hoy vamos a ver, tal vez no con el detenimiento que deberíamos hacerlo, pero sí, por lo menos para saber a ciencia cierta lo que la Escritura dice acerca de Melquisedec. Vamos a ello. Y si hay preguntas, me detienen, porque no deja de ser un tema escabroso. Por ejemplo, ¿verdad? Ustedes van a escuchar a ciertos predicadores subir, es que Melquisedec es un ser espiritual, es que Melquisedec no es un humano, no es alguien de carne y huesos. La Biblia no dice eso, y vamos a ver de qué se trata este Melquisedec
y por qué es tan importante en el contexto de la que está sucediendo, en el contexto de que Abraham está recorriendo la tierra, aunque sea a la fuerza, en el contexto de que hay otros dioses, hay otras costumbres, hay paganismo, hay gigantes en la tierra de Canaán, que teniendo en cuenta todo eso, hay que entender entonces lo que Dios quiere decirnos a través de Melquisedec. Melquisedec aparece en la Escritura por primera vez en el contexto de que Abraham ha liberado a su sobrino Lot con todos sus bienes, las mujeres de la gente de Sodoma, y los trae de regreso para el lugar de donde ellos son. Dice la Escritura que el rey de Sodoma salió a recibir. No olvidemos que el rey de Sodoma aquí es el perdedor, porque fue derrotado por Kedorlaomer, que es el rey del norte, el cabecilla del rey del norte. Y es Abraham a quien Dios le ha dado la victoria con apenas 318 hombres nacidos en su casa para hacerle frente a liberar a Lot y a las personas que estaban ahí de ¿cómo se llama? El de Sodoma. Dice la Escritura, Génesis 14, del 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sal, que es el valle del rey. Entonces, y aquí aparece por primera vez ese personaje, Melquisedec, y aquí nos va a decir quién es este Melquisedec. Dice que es rey de Salem, y si quieren entender Salem, ¿qué significa? Es Shalom. Shalom es como se pronuncia realmente Jerusalén, la ciudad de paz o el lugar de paz. Y aquí tenemos desde los tiempos de Abraham, aunque está contaminado de todo lo que hemos hablado, pero en Salem hay un personaje que hace el papel de rey y de sacerdote. ¿A quiénes es a los que el Señor establece como reyes y sacerdotes? Aquellos que sirven y que pueden administrar su presencia. La presencia de Dios es sagradísima, como lo estamos estudiando los días domingos. Por eso es tan importante nuestro respeto y la honra que debemos tener a nuestras reuniones congregacionales, porque el Señor promete estar ahí en medio de nuestras reuniones congregacionales. La iglesia no es para como se ha hecho en muchas ocasiones, ¿verdad? Es que para que la gente no se duerme, entonces traigamos a Marito Rivera a que cante unos coritos. No, esas cosas no deben caber en una congregación. Es que para entretener a los niños no. La iglesia, la congregación está para administrar la presencia del Señor. Uno de los grandes errores que cometemos como iglesia es el querer agradar a la gente. Y ahí no vamos a agradar a la gente. Ahí vamos a agradar la presencia gloriosa del Señor. Por eso es importante nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra condición en nuestros corazones de realmente buscarle, anhelarle, ser agradecido con Dios y por supuesto el ser instruidos en su palabra, no en opiniones de personas, no en filosofías humanas, no en 3 pasos para hacer pisto, en 4 pasos para llevarse bien con la suegra. Es lo que Dios tiene que hacer. Si ustedes ven, por ejemplo, el libro de Levíticos, jamás
hay una instrucción donde se pone en el centro de esa instrucción la humanidad de las personas. Se pone en el centro de la instrucción la presencia gloriosa del Señor. Todo lo que se hace en Levítico es para acercarse, ser parte, gozar de la comunión con la presencia del Señor. Ahí no hay tales de que, mire, hermano, si usted está solo, lea el Salmo, tal, un montón de inventos que hemos hecho con la palabra. Si usted está enfermo, lea el Salmo de no sé qué. Si usted se siente desanimado, lea no sé qué. Hemos hecho de la Escritura un recetario de cosas que no son, porque es la presencia de nuestro Dios la que trae todo tipo de bendiciones, incluso de bendiciones que ni nosotros estamos pidiéndole al Señor en nuestra vida. Por eso es tan importante el rey y sacerdote, que nos consideremos, que sepamos que somos reyes y sacerdotes. Ese es el deseo del corazón de Dios. Déjenme darles un tip de la próxima semana. Jamás de los jamases, la idea de Dios era rescatar a la nación de Israel para ser una nación con sacerdotes. La idea de Dios, y se lo dice a Moisés cuando están acampando en el Sinaí, que todo el pueblo de todas las 12 tribus, mujeres, niños, hombres, ancianos, toda la gente que él había rescatado, iban a ser un reino de sacerdotes. ¿Con qué objetivo? Para retomar las naciones, para dar ejemplo a las naciones de cómo se vive en la presencia del Señor. Pero debido a las rebeldías de los israelitas, lo del becerro y todas las cosas que pasaron en el desierto, el reclamo de las codornices, el que se habían hartado del maná, los reclamos que querían regresarse a Egipto y todas las cosas que ya sabemos. El Señor concesionó. Concesionar no significa que sea la voluntad de Dios. Concesionó que Israel tuviera sacerdotes a la gente de la tribu de Leví, y no todos la tribu de Leví, sino que de 20 años arriba, y que tuvieran el llamado para ejercer el sacerdote, si no se quedaban como levitas y eran servidores de los sacerdotes para administrar las cosas del templo. Por eso el Señor a todos los cristianos nacidos de nuevo, sus redimidos, nos llama a ser ese Melquisedec, rey y sacerdote. Y se lo voy a volver a repetir. Dice que Melquisedec es rey de Salem. Salem es una ciudad, territorio, tierra. Quiere decir entonces que en Salem es el único lugar en todo Canaán, y muy probablemente donde vivía Abraham, donde no está la contaminación de otros dioses, ni de gigantes, ni de espíritus inmundos, ni de nada. ¿Por qué? Porque ese territorio está siendo administrado por un rey y sacerdote. Y lo voy a decir más claro todavía en la siguiente frase: es que rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y vino, cuando vio que el rey de Sodoma iba a hablar con Abraham, Melquisedec, como rey y sacerdote, tiene el deber de advertirle a Abraham la propuesta diabólica que el rey de Sodoma le va a hacer, y de bendecirlo y de hacerle caer en la cuenta, por si todavía no ha caído en la cuenta, que la victoria que ha tenido sobre los reyes del norte es por obra del Señor, no de los 318 cuchilleros que andaban con él. Es Dios quien les había dado la victoria. Y dice que sacó pan y vino. Mire usted qué pobreza. Pan y vino. No le pudo llevar ahí por lo menos unos panes con queso.
no le puedo llevar a ellos pollito para que se comiera Abraham, que verían cansados de la guerra. No, pan y vino, porque las cosas del reino son bien sencillas, pero son tremendas, son poderosas en las manos de los reyes y sacerdotes. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Es Dios quien los entregó en tu mano. Y dice la Escritura que Abraham, en reconocimiento de que eso era así, de lo que le estaba diciendo Melquisedec que era cierto, le dio los diezmos de todo lo que habían conquistado. Una de las cosas que uno debe saber cuando va a interpretar las Escrituras es que Génesis realmente es un libro de genealogías. Y Adán engendró a fulano, mengano, perense. De Abraham sabemos de dónde viene toda la genealogía. Que en la Core engendró a tal y a Taré, y Taré engendró a Plan, y de ahí salió Abraham. Esta es genealogía. Pero a propósito, en este libro que es de genealogías, no se nos dice absolutamente nada de la genealogía de Melquisedec. En otras palabras, el escritor bíblico, por inspiración del Espíritu Santo, no nos cuenta quién es el papá, quién es la mamá, quién es el abuelo, quién es el tatarabuelo, de dónde viene, de dónde es cananeo, es de ¿cómo se llama? De Egipto, es de la Anatolia, lo que ahora es Turquía, porque esas eran las gentes que llegaban a la tierra de Canaán a vivir. No se nos dice absolutamente nada. A propósito, ese silencio genealógico nos está diciendo algo. O sea, la Biblia nos habla de lo que tiene, de lo que nos dice, y también de lo que calla. Ahí hay un mensaje en lo que calla. No estamos acostumbrados nosotros a ver eso. Más adelante, el escritor de Hebreos lo va a retomar, que ese dato es importantísimo. ¿Qué sabemos de Melquisedec? Nada. Lo único que sabemos es el rey de Salem y que tiene esa doble función de ser rey y sacerdote. Y que Abraham, siendo el patriarca, siendo el hombre de cuyo lomo iba a salir la nación de Israel, lo considera en una posición mayor, hablando de manera espiritual. En otras palabras, lo considera Abraham como superior, espiritualmente hablando, a él, porque le da los diezmos de todo y recibe la bendición. Y aquí hay un principio fuerte de la palabra. Es el que bendice, es aquel que es. Y no me vayan a malentender que mayor y menor significa que ¿cómo se llama? Que hay jerarquías y que hay vudús, y ya dijimos que todos somos reyes y sacerdotes. Simplemente es por la posición, la madurez, el conocimiento de las escrituras, que alguien está en un estatus, espiritualmente hablando, una grada por encima del resto, y es ese que está en la grada el que bendice al menor, nunca al revés. No sé si me estoy explicando. Ese principio es fuerte, es fundamental. Por ejemplo, en una reunión de familia y está el abuelo, está la abuela, están los niños, los nietos, y están todos. Y se va, por ejemplo, a orar con los alimentos. ¿Quién es el que encargado de llevar la batuta? El abuelo. Porque es el que tiene mayor madurez espiritual en la reunión
el mayor bendice al menor. Nunca es al revés. Nunca es el menor bendiciendo al mayor. Es siempre el mayor bendiciendo al menor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Porque Dios es un Dios que no quiere que las cosas se salgan del guacal. Dios no quiere que... Es que como yo hablo en lengua y vos no hablas en lengua, entonces vos no puedes ser mi padre espiritual. Los dones espirituales son regalos de Dios, no son señales de madurez en la vida de una persona. Siempre. Y por eso el respeto que se debe tener. Y mire, y quiero hacer un paréntesis. Hay muchachos de Ministerio de Alabanza, por ejemplo, que se sienten tan espirituales que ellos quieren imponerle manos a los hermanos. ¿Y quién los ha autorizado? Y él les ha dicho que ellos son mayores en madurez, en espiritualidad, en conocimiento, en recorrido de la escritura, en recorrido de la vida en la fe, para bendecir la vida del pueblo de Dios que tienen un pastor. No sé, me estoy dando para comprender. El mayor bendice al menor. Ese es el sistema que está estipulado en la escritura. Por eso va a ver usted a un Jacob bendiciendo a sus hijos y no los hijos bendiciendo a Jacob. Va a ver a un David bendiciendo a Salomón y no Salomón bendiciendo a David. Ese es el sistema de nuestro Señor. Así funciona la cosa. Preguntas con estos más detalles. Y es importante la figura de Melquisedec, por lo que se va a decir más adelante de Melquisedec, y porque ya la Escritura nos va a advertir en el Antiguo Testamento que el sacerdocio que nuestro Señor Jesucristo ejerce, no ejerció, ejerce, es no del orden levítico, sino del orden de Melquisedec. ¿Y por qué un orden levítico y por qué del orden de Melquisedec? Es que bajo el esquema levítico, el esquema sacerdotal levítico, se calificaba por genealogía. Pero el sistema de sacerdocio de Melquisedec es por llamamiento. Aquí no hay genealogía, no sabemos quién es el papá, no sabemos quién es la mamá, no sabemos absolutamente nada, porque no es la genealogía de él la que lo califica. Cuando vamos a ver los levitas, sí, este es hijo de Aarón, el tercero de Aarón, entonces Eleazar, cuando muere el papá, él viene a tomar la posición de sumo sacerdote, y después el hijo de Eleazar, porque es por genealogía. Veamos algunos pasajes que nos van a dar más luz a esto, que aunque son unos versículos pequeños en la escritura, tienen un tremendo contenido teológico, contenido de verdades bíblicas, que es importante que nosotros las conozcamos como hijos de Dios. Salmo 110, del 1 al 4 dice: Jehová dijo a mi Señor. Este salmo lo sacó el Señor Jesús cuando le preguntó a los religiosos, y le dice: ¿quién es mayor, David o el Mesías? Y le dijeron todos: David. Y dice el Señor: ¿y por qué ahí en el Salmo 110 dice David, el Señor dijo a mi Señor? ¿Por qué si es hijo de David, el Mesías, le llama Señor? Y ahorita lo vamos a ver. Jehová dijo, este Salmo de David, Jehová dijo a mi Señor, al Mesías: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad.
Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Mesías ha profetizado en el Salmo 110. Sería sacerdote, tendría la función de rey y de sacerdote. De rey porque viene de la tribu de Judá, pero su sacerdocio no es levítico, es de acuerdo al orden de Melquisedec, es un orden sacerdotal distinto al orden levítico. Ojo con eso, amados. No sé si está claro. Hola, hola. Sí, pastor. Prácticamente por orden divino, ¿verdad? Orden del Señor. El sacerdocio. Bien. Ujú. Exacto. Sigamos. Hebreos. Y aquí Hebreos va a retomar el orden de Melquisedec y nos va a ilustrar más quién es este Melquisedec. Dice la escritura, Hebreos 7 del 1 al 3, y lo vamos a leer hasta el 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ve que está ocupando las mismas palabras que están grabadas en Génesis, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Estamos con esa frase que nos está diciendo, estamos 100% seguros que el Melquisedec del que está hablando es el Melquisedec que bendijo a Abraham cuando venía de derrotar a Kedorlaomer y de recuperar a Lot y a su ¿cómo se llama? Su familia y sus mujeres y sus hijos. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, y aquí nos va a decir más específicamente, significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz. Ven que Salem significa paz. Y que implícitamente en Melquisedec, Sedec es justicia, Melqui es rey de justicia, está implícito una función de rey y sacerdote. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Y muchos han interpretado que sin padre, sin madre y sin genealogía significa que este es un ser espiritual. Porque los seres espirituales no tienen ni mamá ni papá. Lo cual es mentira, ¿verdad? Porque todos los seres espirituales tienen papá, son creados por Dios. Este no tiene madre ni padre porque a propósito en el libro de la genealogía no se dice su genealogía, porque su calificación a ser sacerdote del Dios Altísimo no es por genealogía, es lo que está diciendo. ¿Cómo se llama? El escritor de Hebreos. Que ni tiene principio de días ni fin de vida. Otros han creído que se trata de un ser eterno. Entonces, no, está hablando del orden sacerdotal, que no tiene principio ni fin, porque ese sacerdocio, que no es por genealogía, es un sacerdocio eterno. Desde que Dios existe y mientras Dios exista, su templo, Él se ejerce, no en el templo de manos humanas, en el templo hecho por sus propias manos, Dios mismo se ejerce ese sacerdocio de acuerdo a Melquisedec. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es su orden sacerdotal. Melquisedec es un hombre de carne y huesos, porque no existen, aquí es importante las palabras. Nunca a ningún ser espiritual que tenga territorio, autoridad sobre ciertos territorios se le llama rey. Eso solamente son a los de carne y hueso.
se le llama príncipe. Por eso, cuando Gabriel está hablando con Daniel, en el capítulo 10 dice, el príncipe de Persa, el príncipe de Grecia, está hablando de entes espirituales. Miguel, el príncipe que está a favor de tu pueblo. Nunca se dice rey. Cuando se habla de reyes, son gente de carne y hueso. Pero lo que está resaltando Hebreos es el orden sacerdotal, que no es por mamá, no es por papá, que ese orden sacerdotal no se comenzó con Melquisedec, sino que es eterno. Melquisedec es nada más el que esté en escena temporal, mientras lo permanente vendría. Por eso más adelante se nos va a afirmar que nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el Salmo 110, como lo profetizaba el Salmo 110, vendría a ser de acuerdo al orden sacerdotal de Melquisedec y permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, que es en el otro sacerdocio, no el de Melquisedec, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor, ahí está el principio bíblico, es bendecido por el mayor. ¿Por qué chanfles es Melquisedec mayor que Abraham? Porque Abraham lo que tiene en ese momento es la promesa de reino. Pero Melquisedec ya es parte integral del reino de Dios, porque en Salem está establecido el reino de Dios, a diferencia del resto de ciudades o aldeas, o como ustedes quieran ver, en el tiempo de Abraham. ¿Preguntas, amados? Hola, hola. Tal vez podrías repetir esa última parte, por favor, de que Abraham ya tiene la promesa, solo tiene la promesa, por eso es menor. Exactamente, Abraham nace hijo de Abraham y es rey y sacerdote. Porque lo que está haciendo con Abraham es que de sus lomos va a salir la descendencia que va donde va él a establecer su reino aquí en la faz de la tierra. Acordémonos que todas las naciones están infestadas de otros dioses, de paganismo, de inmoralidad, de todo lo que ustedes quieran. Pero Dios ha decidido a un nuevo Adán y una nueva Eva, Abraham y Sara, para que de sus lomos venga a salir esa nación. Pero en ese momento de la historia, Abraham solamente tiene la promesa. Melquisedec ya es parte integral del reino del Señor. ¿Y cuál es el único lugar donde está el reino del Señor? En la tierra de Salem. Todo lo demás está bajo promesa. Y promesa, amado, no es lo mismo que le prometan matrimonio a que efectivamente se vayan a casar. No sé si está claro. Sí, gracias. Vas a descubrir el origen de Melquisedec. No sabemos, o sea, es un ser humano. Y a propósito, el escritor bíblico, guiado por Dios, por supuesto, cayó su genealogía. O sea, vos escoger cualquier personaje de cómo se llama, de Génesis. Puedes decir Set. ¿Conoces el abuelo de Set? Sí. ¿Conoces el abuelo de cómo se llama tal? ¿Conoces el tataranieto de tal? ¿De dónde viene tal? ¿Y dónde viene tal? ¿De dónde viene tal? Preguntarle a Melquisedec. Nada. ¿Por qué? Porque su sacerdocio no es por genealogía como los levitas, es un sacerdocio eterno. Claudia. Y me gusta
leyendo del mismo capítulo que estamos leyendo, en el versículo 8 dice ciertas cosas que me llaman mucho la atención. Dice, los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Así que Melquisedec es superior a él porque se nos dice que sigue viviendo, pero esta referencia la hace para que nosotros veamos al Señor como eterno, ¿verdad? El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo eterno, al relacionarse en la Escritura. Luego dice, además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec, dice, cuando lo pagó su antepasado Abraham, justo como lo que vimos en Génesis, cuando el Señor crea al hombre, bendice al hombre y a la mujer, aunque la mujer aún no había sido creada, ¿verdad? Dice de que estaba contenida en Abraham, en Génesis, ahí en el mundo, pues, está de Adán y Eva, ¿verdad? Exacto. Pero acá hace una referencia o un paralelismo, como hemos venido estudiando, que Abraham, aunque ni existían los levitas todavía, pero estaban contenidos en Abraham, ¿verdad? Exactamente. Y si llevamos el 11, este 11 y 12 son importantes. Dice, sí, pues, la perfección, acuérdense que el reino eterno del Señor es la perfección, fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, que es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, de la tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido, conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Estamos hablando de que Leví es un sacerdocio temporal. Cuando muere el sumo sacerdote, hay que cambiar al sumo sacerdote, pero el sacerdocio que se ejerce en el orden de Melquisedec es un sacerdocio eterno, porque nuestro Señor, si bien es cierto, murió, resucitó para ya no ver muerte nunca jamás. Y porque el oficio sacerdotal que ejerce nuestro Señor es en el templo no hecho por manos humanas, no como los sacerdotes levitas que lo hacían en la sombra de esas cosas celestiales que es el tabernáculo o el templo. Hola. ¿Está claro, amado? Amén. ¿Está claro? Les confunde que diga que no tiene mamá ni papá y que ni principio de día ni fin de vida. No está hablando de Melquisedec como tal, está hablando del orden sacerdotal. Melquisedec murió como cualquier otro ser humano, pero el orden sacerdotal es el que permanece, que es el orden sacerdotal que tiene nuestro Señor Jesucristo. Hola. Veo silencio por todos lados. A ver. Claro, como lo trata, pastor. Mentira, asombro. No veo a la hermana Carnecita conectada. No está en la reunión, creo. Mira que entró, pero no sé si. Se salió. Ay. Bueno, ok, seguimos. Si no hay preguntas. Otra cosa que es importante, cuenta las estrellas, le dijo el Señor a Abraham. Veamos cómo lo dice. Génesis 15, 14, 4, al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará porque él pensaba
bueno, ya había pasado el tiempo y el Señor no le daba, ¿cómo se llama? Hijo nacido a su propia esposa. Entonces él dijo, bueno, me va a heredar mi mayordomo, ¿verdad? Y le dice, Señor, no te va a heredar, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice la Escritura que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La referencia, amados, que hace el Antiguo Testamento a las estrellas es una parte importante de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Sí hemos estudiado en este discipulado que hay una comparación, un paralelismo entre las estrellas que son visibles en el cielo y seres celestiales. Cuando habla la Biblia de adorar seres, el sol y las estrellas, no está hablando de que la gente era tan tonta que adoraba al sol físicamente, está hablando de seres espirituales. De hecho, el Señor llama ¿cómo se llama? A su concilio celestial, lo llama estrellas. Se lo dice a Job, por ejemplo. ¿Dónde estabas tú cuando los hijos de Dios se regocijaban, cuando Dios ponía las bases de la tierra, cuando las estrellas del alba, y esa es la comparación de los hijos de Dios con las estrellas, y las estrellas del alba glorificaban mi nombre cuando sucedía eso, se alegraban de que yo estuviera haciendo eso, y hace esa comparación, estrellas y, ¿cómo se llama? Pero ¿por qué hace el Señor esa referencia a las estrellas? Y vamos a verlo esta noche. Miremos uno, Génesis 22:17. Aquí el Señor le está hablando ya a Isaac. Perdón, le está hablando a Abraham. Se está volviendo a reiterar la promesa que había dado en el capítulo anterior, en el capítulo 15. Cuando después le había pedido sacrificar a su hijo y el Señor lo detuvo que no lo hiciera. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Otra vez hace la comparación el Señor, ¿verdad?, con las estrellas. Miremos más adelante. Ahora se lo va a volver a repetir, pero ahora a Isaac. Ya no a Abraham. Abraham ya está muerto. Isaac es el nuevo patriarca que está dando continuidad a los planes de Dios. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Otra vez, estrellas del cielo. ¿Por qué el énfasis que hace el Señor con las estrellas del cielo? ¿Por qué es que hay algún paralelismo entre el pueblo que sale de los lomos de Abraham con los hijos de Dios que son parte de su corte celestial? Miremos más adelante, Génesis 37:9. Aquí es cuando José sueña un sueño y se lo cuenta a sus hermanos. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. A lo que se está refiriendo, el sol es el papá, la luna es la mamá, y las 11 estrellas, porque son 12, se inclinaban a él a todos los hermanos. Y los está, en ese sueño, los está comparando como estrellas. ¿Por qué hace el Señor ese paralelismo con los hijos de Dios que son parte del concilio, que son seres espirituales, pero ahora lo está haciendo con la descendencia de Abraham, que son gente de carne y hueso? Daniel 2:3. Perdón. No sé si lo que veo es que lo que está haciendo es que él como Padre Celestial tiene sus hijos
y entonces pone a Abraham y a todos a los que continúan, que vienen siendo padres, o sea, las estrellas significan los hijos y los príncipes. Exactamente. Está hablando de sus hijos de carne y hueso. A eso les está llamando estrellas. Miren esta promesa que el Señor le hace nos la hace a todos a través de Daniel. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí está hablando de su reino perfecto. Está hablando del reino eterno del Señor. Que aquellos que enseñan la justicia a la multitud y los que ¿cómo se llama? Que van a resplandecer como el firmamento en el reino eterno del Señor. Al igual como esos seres celestiales, esos seres de luz. Siguiente. Mire cómo lo pone también en Mateo, el Señor hablando, cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña. Aquí está la explicación, parte de la explicación del trigo y la cizaña. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, esto es los impíos, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, que oye. Ve que está haciendo ese paralelismo con esos seres celestiales que son seres de luz, con aquellos que son descendientes de las promesas de Abraham. En otras palabras, los que tenemos esa promesa de rey. Efesios 2:5, este es el apóstol Pablo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, yo creo que nadie de nosotros, cuando recibimos a Cristo, nos hizo sentar, que nos llevó hasta el cielo y nos sentó. Pero para el Señor sí. Y lo dice en pasado. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? Lo que dice el apóstol Pablo más categóricamente es que esos asientos que han quedado vacíos por los hijos de Dios que se rebelaron en contra de Dios, adivinen quién los va a ocupar. Los redimidos del Señor. Por eso nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para venir a tomar el papel nosotros también de hijos de Dios. Amados, cuando la Escritura en el Nuevo Testamento nos afirma que somos hijos de Dios, inmediatamente, si conocemos el Antiguo Testamento, debemos darnos por entendidos de que hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y que al igual que esos seres del concilio divino, a los cuales el Señor les llama hijos de Dios, también a nosotros nos ha hecho hijos de Dios, a pesar de que somos de carne y hueso, a pesar de que somos débiles, a pesar de que somos pecadores, nos ha sentado por su gracia en esos lugares celestiales con Cristo Jesús. Y tenemos la promesa de que cuando Él establezca su reino eterno, los hijos, los justos, dice la Escritura, resplandecerán como el sol, porque estaremos en un estado de total perfección para honrar y glorificar el nombre del Señor. Termino hasta aquí, amados, porque ya se nos comió el tiempo y quiero dejar espacio para preguntas. Bueno, yo quizás, más que pregunta es dentro de prácticamente esa parte, de todo lo que se habla ahora es el sacerdocio, de cómo ha ido, cómo funciona y que viene siendo pues una parte importante en el plan del Señor, en el sentido de que es para acercar al pueblo, ¿verdad? Hacia el Señor.
y la otra es la función de los hijos, pues, o sea, es el pacto del Señor, ¿verdad? Que Él lo establece porque Él así lo quiso. Ujú. Sí, correcto. Nos llama reyes y sacerdotes porque nosotros podemos entrar a la presencia del Señor, lo cual no es facultad de cualquiera, hermanos. Un pecador, por más que quiera hablar con Dios y quiera que Dios le haga caso, a menos que se arrepienta y que declare que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor del Señor, y el Señor no escucha la oración. Pero si escucha nuestra oración, porque nos ha dado esa confianza, porque Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, nos compró el derecho para entrar. Y ustedes, es que hay que imaginarse esto, miren. ¿Qué privilegio sería? O sea, a ver, déjenme contárselo así de esta manera. Solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo. El pueblo se tenía que quedar en los atrios. Pero ya estar en los atrios del Señor es un privilegio. Por eso dice el rey David, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque es un privilegio estar cerca del Señor. Ahora imagínense ser parte de esos sacerdotes que pueden ministrar en el lugar santo. Y solamente el sumo sacerdote es el que puede ministrar en el lugar santísimo. Eso era una honra. De hecho, cuando se tenía que purificar el templo o el tabernáculo, si una persona del pueblo común y corriente era la que tenía un fallo con respecto a la ley del Señor, se purificaba los actos. Si era un sacerdote, se purificaba el lugar santo. Pero si era el sumo sacerdote que fallaba, se purificaba el lugar santísimo. Cristo se presentó no en un tabernáculo hecho por manos humanas, sino en los mismos cielos, donde está el trono de la gloria de Dios, para romper todo obstáculo y limpiar, purificar el templo de Dios, para que nosotros con su sangre pudiéramos entrar hasta el trono de su gracia y entrar con toda confianza. Eso significa, amados, que cada cristiano tiene la facultad, no desde que tiene 10 años de experiencia, desde que recibe al Señor, desde que es transformado su vida, desde que es salvo, desde que es trasladado al reino, a su reino glorioso, de hablar, de poner en las manos de Dios, en la presencia de Dios, todas sus necesidades, como Juan por su casa. Eso es un derecho que Cristo Jesús nos lo compró al precio de sangre. Por eso es tan fundamental nuestras reuniones congregacionales y nuestras oraciones congregacionales, porque ahí es donde llegamos a poner en las manos de nuestro Dios, como colectivo, como pueblo, como hijos de Él, como redimidos, como administradores de su presencia, nuestras cargas. Dice la Escritura que es para recibir el oportuno socorro. No sé si alcanzan a ver, hermanos, el privilegio que nosotros los hijos de Dios tenemos. Y por ese privilegio que tenemos de entrar hasta el lugar santísimo, no de figuras humanas, sino de las celestiales, nosotros somos los encargados de velar por las necesidades de aquellos que no conocen al Señor y de interceder al Señor a favor de esos que no le conocen. Eso es ser un rey y sacerdote. Un rey y sacerdote es el que puede entrar a la presencia de Dios y puede bendecir al ignorante, al que no conoce al Señor, al que
no conoce los caminos del Señor, no tiene esa facultad. Nosotros somos los que tenemos esa capacidad de bendecir la vida de otras personas. Por eso somos luz y sal en este mundo. Amén. Amén, amén. 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 Muy bien, amados. Queda entonces claro lo del orden del sacerdocio de Melquisedec, y que nuestro Señor Jesucristo es de ese orden sacerdotal. Amén. Amén. Muy bien. Ok, que el Señor los bendiga.